Bueno, muy bien. La pregunta que nos convoca hoy es, ¿quién educa en sexualidad? ¿La familia o el colegio? Cuando me hicieron esta pregunta, me puse a pensar todo lo que nosotros hemos trasegado como padres con nuestros hijos en el tema de la sexualidad. Y déjeme darle un poquito de historia, porque yo ya tengo hijas grandes, entonces me tocó todo este proceso que se ha llevado a cabo en Colombia. Y me puse a pensar cómo nosotros, algunos padres, sencillamente decimos, bueno, yo no estoy tan capacitado en ese tema, no sé qué decir. Bueno, si el colegio lo va a dar, es mejor que lo haga una persona que sepa del colegio. Y entonces comenzamos a escuchar que en el gobierno colombiano se estaba necesitando que los colegios lo ubicaran al tema de la sexualidad humana de manera transversal en su currículo escolar. Y entonces dijimos, bueno, bien, eso está bien porque el colegio de alguna manera sabrá cómo hacerlo y nosotros digamos que quedamos tranquilos. Pero ¿qué pasó? Que empezó a cambiar la manera como se enseñaba sexualidad y empezaron los colegios a luchar con el tema, especialmente los colegios que tienen un componente de fe espiritual, que tienen principios, comenzaron a trasegar mandando a las secretarías de educación sus proyectos. Y resulta que esos proyectos se los devolvían porque la secretaría no, para la secretaría no concordaban con lo que tenía pensado el Ministerio de Educación Nacional. Y entonces llegamos al punto donde la Secretaría mandaba unas plantillas donde el colegio tenía que llenar, daban los principios y tenían que llenar las actividades que le iban a dar haciendo cumplimiento a ese principio que la Secretaría estaba planteando. Y todo esto nos llevó al 2016, cuando empezamos a ver que querían cambiar los manuales de convivencia. Y entonces ahí todo el mundo se puso las pilas y dijo, ¿qué está pasando? Entonces, quisiera que tú pensaras en este momento como papá, como mamá, hoy después de todo este proceso que les voy a hablar un poquito más ahora, ¿quién está educando en sexualidad a tus hijos? O sea, ¿quiénes estamos educando? Porque pareciera que necesitaríamos tener un currículo o unas sesiones de sexualidad, pero resulta que no. Realmente esa es una sola de las formas como hoy están recibiendo educación sexual o en sexualidad los niños. Yo quisiera que escuchara, por favor, lo que hoy está pasando, lo que hoy, digamos, la Organización de Naciones Unidas tiene como salud sexual y reproductiva. Y esto vamos a hacerlo a través de un corto video. Por favor, escúchelo. The Sexual and Reproductive Health Agenda, Sexual and Reproductive Health in Negotiated UN Documents. In order to protect children in negotiated UN documents, it is critical to understand the worldwide agenda behind the term sexual and reproductive health. What is sexual and reproductive health, or SRH? Sexual and reproductive health used to mean having a healthy sexual and reproductive system with the absence of disease or dysfunction. But now, the meaning of sexual and reproductive health has been corrupted, making it one of the most controversial terms in UN negotiations. Sexual and reproductive health consists of two main components: sexual health and reproductive health. To understand what sexual health means, we need look no further than the premier organization that sets the health standards for the World Health Organization. How does the World Health Organization define sexual health? In 2015, it published Sexual Health, Human Rights, and the Law to establish the controlling definition for sexual health and to delineate everything sexual health must entail. But the World Health Organization didn't decide on this alone. To give it more strength,
They co-published this definition for sexual health with UNDP, UNFPA, UNICEF, and the World Bank. In other words, all of those powerful, international, multi-billion-dollar institutions back the definition for sexual health as follows. Sexual health must encompass access to abortion, pleasurable and safe sexual experiences, and the recognition of the diversity of sexual behavior and expression. Sexual health encompasses a right for adolescents to sexual and reproductive health services without parental consent. It includes the legalization of sex work. Sexual health, and thus sexual and reproductive health, requires the legalization of same-sex marriages. Sexual health, and thus sexual and reproductive health, requires governments to provide access to cross-sex hormones and gender reassignment surgeries. And the World Health Organization, with all of these agencies and the World Bank, now defines the sexual and reproductive health needs of adolescents to include safe abortion services. And finally, the World Health Organizations, with these powerful funding and implementing agencies, now include comprehensive sexuality education as a crucial component of sexual health. For the sake of the children, please demand any and all provisions to sexual and reproductive health, which encompasses sexual health, to be deleted from any UN document under negotiation. Just because SRH is in the SDGs and many other previously negotiated non-binding UN documents, this does not mean countries must continue to accept it moving forward. If countries do so, they do so at their own peril, for the sake of your children. Please don't fall for the deception that accepting just one or two references to SRH in negotiated documents will protect your children. It won't. Please call for the deletion of all SRH terms from all UN documents moving forward. Together we can and will protect the world's children. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco lo que estaba diciendo esta persona en el video. ¿Quiénes son ellos? Usted se preguntará. Bueno, ellos son Family Watch International, es una organización miembro consultivo de la ONU. Si usted ve aquí esta lámina, aquí tenemos a la ONU, tenemos a la UNFPA, a la OMS y a la UNESCO, todos están aquí. Ellos han participado en todas las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas y ellos son los que están denunciando lo que está sucediendo hace muchos años con los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual en estos organismos internacionales. Si usted ve aquí, solamente le estoy mostrando una partecita de lo que es el tema de quienes manejan el nuevo orden mundial y cómo manejan estas organizaciones internacionales. Estas organizaciones internacionales reciben digamos, las iniciativas de estos dos organismos. Aquí hay un grupo de personas que son, digamos, que las personas que más influencia tienen en el mundo por sus capacidades económicas, y ellos también, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han creado algunas agendas. Yo no sé si para usted como papá o mamá digamos, le suena cercana a la Agenda del 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y la última agenda que se está llevando a cabo es el Foro de Davos. Todo eso va unido. Y entonces, en temas de derechos sexuales y reproductivos, la agenda está bajando como una imposición mundial a los países de América Latina a través de los cursos de educación sexual integral. Esto es una realidad hoy, pero no es nueva, no es nueva. Nosotros en nuestro país empezamos a hablar de este tema, si usted ve aquí, el 9 de agosto del 2016, pero realmente esto se ve, hay organizaciones civiles en Colombia que ya venían denunciando algo que hoy se llama la imposición de la ideología de género, pero no se llamaba de esa forma. Por ejemplo, esta organización de la Red Familia Colombia, ellos emitieron este comunicado para esa época. Dice
Queremos recalcar que la discusión que se ha presentado con las cartillas en los últimos días y la intromisión del Ministerio y la Organización Colombia Diversa en los manuales de convivencia de los planteles educativos y la presencia del UNFPA como asesor no es una acción aislada, sino parte de un proyecto educativo ideologizado que se viene realizando en Colombia desde el año 1993 y que permanentemente desde Red Familia Colombia hemos denunciado. ¿Cómo se viene realizando? A través del programa de educación sexual y construcción de ciudadanía, ambientes escolares libres de discriminación, cuadernillos sobre competencias ciudadanas en las pruebas Saber Pro y adoctrinamiento en capacitaciones para profesores, rectores y orientadores por parte del Ministerio y de la ONFPA. Yo quiero que veamos las fechas. 1993, 2003, 2013 y vamos para 93 a 2003 a 2013, van 20 años a 2023, casi estamos completando 30 años de desarrollo de esta agenda en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros como padres estábamos muy confiados con lo que el gobierno estaba planteando y resulta que cuando empezaron a tocar los manuales de convivencia de los colegios confesionales, nos dimos cuenta que no era así. Ese es el primer punto que quisiera dejar delante de ustedes como padres, porque es muy preocupante que, pues obviamente, nosotros nos hemos dado cuenta muy tarde cuando esta agenda ha avanzado de tal forma que no ha tenido, ninguna situación que la pare, que la detenga. Muy bien, otro punto aquí que es importante y que nosotros como padres pensamos que, bueno, nosotros no vamos a hablar de este tema, se lo dejamos al colegio, probablemente a la iglesia, pero no nos damos cuenta que aún si no hablamos nosotros, si no enseñamos nosotros, estamos enseñando sexualidad. Y yo quisiera poder hablar un poquito sobre el impacto que tienen las malas relaciones y el abuso sexual en la sexualidad de los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos entornos familiares, Dios nos ha creado como seres en relación, nos relacionamos con muchas personas desde que nacemos, nuestro entorno primario es la familia, pero desafortunadamente hay familias que viven y son más vulnerables digamos, a situaciones que desdibujan la sexualidad para los niños y los adolescentes. Y los expertos nos ayudan a entender qué tipo de familias son más vulnerables a este tipo de situaciones. Entonces, déjeme plantearle lo que he aprendido de los expertos en este tema. Entonces, voy a hablar primero de los factores que hacen vulnerable a un niño y luego los factores que hacen vulnerable a una niña. En el caso de los niños, tenemos aquellos padres que sienten que no pueden compartir los mismos intereses con su hijo, padres que abandonan al niño y le dejan al cuidado de su madre o que lo visitan esporádicamente, padres punitivos, crueles que lo rechazan o son violentos o maltratantes, padres en los que hay incomprensión, distancia, evitación, daño, actitudes de extraños en la relación padre-hijo. Y usted se preguntará, ¿y dónde están las mamás? Pues tiene que ver con las madres también, pero en el caso de los niños varones, la influencia del padre, el modelo de masculinidad es importantísima aquí. Vemos a las madres en el caso de los niños, vemos madres que desarrollan una excesiva relación con sus hijos, o sea, desarrollan una relación tan cercana que se vuelven codependientes. Yo he escuchado mamitas decirme cosas como esta: no, es que mi hijo es mi bebé, mi amor, lo es todo en mi vida. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y qué edad tiene tu hijo? No, él tiene 30 años, pero sigue siendo mi bebé, sigue siendo mi amor. ¿Sí? Ese tipo de relaciones que son yo digo, es un cordón umbilical tan fuerte entre la madre y el hijo, hacen que el hijo se sienta encerrado como en una caja. O sea, el tipo de relación hace que el hijo tenga primero una necesidad y segundo, un compromiso muy importante con la madre y no le permite desarrollar una vida, una sexualidad sana en el sentido de crear relaciones
adicionales a la madre, que es como la relación más importante que él tiene, y con las cuales él pueda sentirse libre de relacionarse. Entonces, muchos chicos se sienten como atados a una relación que termina siendo muy tóxica, y a pesar de que es la relación con la mamá. Entonces, en los niños hemos visto que este tipo de relaciones afectan mucho su sexualidad. Y otro punto aquí muy importante que se ve mucho en los niños varones es ver el maltrato entre sus padres, especialmente a papá pegándole a mamá. Miren, esto causa un corte tan fuerte en la relación, en el vínculo padre e hijo, que yo he tenido chicos que me dicen, doctora, ¿usted cree que yo me voy a identificar con ese hombre que agarra a mi mamá del pelo, le jala el pelo y la arrastra por la casa, o que le pega y la deja morada? ¿Usted quiere que yo me identifique con la masculinidad de ese hombre? No, yo no me voy a identificar nunca con una persona así. Entonces, hasta este punto usted dirá, no, pues eso no pasa en mi hogar, ¿cierto? Pero tristemente, mire, mi trabajo en 20 años ha sido trabajar violencia intrafamiliar y no precisamente en el entorno fuera del entorno de fe. He trabajado con comunidades de fe y tristemente encontramos este tipo de situaciones en nuestras familias. Y la razón muchas veces es porque no hemos aprendido a manejar o a resolver los conflictos de manera adecuada. Ahora, en el caso de las niñas, tenemos padres emocionalmente insensibles, alcohólicos y abusadores. Y esto lo podemos ver en el papá, pero también en la mamá. Y mamás que han adoptado la figura de matronas, o sea, la que manda en la casa es la mamá. Y entonces, en ese sentido, ella es la que gobierna, ella es la que autoriza, es la que ya manda, la que corrige, la que cría, y entonces ahí se deja relegado al padre. El padre no puede ejercer su liderazgo y obviamente es un padre que muchas veces es manipulado por sus esposas y madres. Vemos dos extremos. Aquí estamos dibujando perfectamente dos extremos de relaciones, ¿cierto? Obviamente, ese tipo de relaciones no concuerdan con la voluntad del diseño original de Dios para la pareja humana que vive en una relación matrimonial. Eso lo vemos claramente. Ahora, ¿qué afecta a ambos? Tanto al niño como a la niña. Encontramos que existen varios estudios que nos muestran que entre el 46 y el 58% de las personas que deciden por una orientación homosexual o lésbica han sido abusadas sexualmente. Y esto es un dato importantísimo, porque el abuso sexual es una situación muy recurrente en las familias, o sea, el incesto es una situación que es muy frecuente y que ha tomado dimensiones muy grandes. Y usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con la enseñanza en sexualidad? Mire, no podemos ver los casos aislados. ¿Por qué? Porque si venimos enseñando casi una generación, vamos para la segunda generación de enseñar lo que usted vio en el video, que es que los chicos son libres de buscar el placer, que lo pueden hacer de manera responsable teniendo en cuenta los anticonceptivos, que tienen derecho a acceder al aborto, que pueden buscar el placer de miles de formas y que de alguna manera no hay límites en la manera como ellos se relacionan sexualmente. Esos chicos que han sido enseñados de esa manera hoy son adultos. Hoy son adultos, entonces no podemos ver las cosas de manera aislada. ¿Por qué hoy el abuso sexual y el abuso sexual en línea han crecido de tal forma? Porque no hemos podido entender que la manera como estamos enseñando en sexualidad está directamente llevando a los niños a ser cada vez más vulnerables al abuso y cada vez más vulnerables al abuso sexual en línea. Entonces, una cosa lleva a la otra. Por favor, esto quiero que lo entendamos como padres porque los gobiernos no van a hacer nada. Es más, intencionalmente, las organizaciones internacionales que antes eran entes neutrales que nos ayudaban a tener claros los derechos humanos, hoy ya no están funcionando así. Hoy son organizaciones pagas por entidades privadas que van dando iniciativas de acuerdo
al interés económico de esas organizaciones. Y esto lleva a una educación en sexualidad que al final nos está es llevando a la vulneración de los niños y los adolescentes. Entonces, este punto del abuso sexual lo quiero ampliar un poco y lo voy a ampliar con un estudio más adelante. El otro punto que quiero tocar y quiero dejar delante de ustedes, porque usted dirá, bueno, hasta aquí no me identifico con nada, porque esas son familias que viven violencia y yo en mi casa trato de manejar las cosas lo mejor que puedo, soy mamá presente, soy papá presente, me intereso por mis hijos. Muy bien, pero yo quiero llamar la atención a ustedes en un punto. ¿Sus hijos están seguros dentro de casa con una tablet o un celular en la mano? Este es un tema que los padres dicen, ay, otra vez me van a hablar de esto. Miren, papás, yo quiero poder dar un aviso, un llamado a los padres de este momento en la historia. Y tal vez porque me pasó a mí, porque yo soy fiel testimonio de lo que le voy a decir. Llegó un momento en mi vida, donde yo me pregunté, ¿he sido una mamá presente? ¿He estado en todos los momentos de mis hijas? He procurado ser una buena esposa, responsable, amando a mi esposo me ama, ha sido una persona tremendamente presente en la vida de nuestras hijas y de un momento a otro nuestras hijas empezaron a pensar y a tener valores completamente diferentes a lo que nosotros les estábamos enseñando. Y yo me preguntaba, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿por qué escucho a mi hija pensando en que el feminismo radical es bueno, en que Simone de Beauvoir es la mejor, el mejor referente para ella? Yo decía, pero, perdón, si nosotros le hemos enseñado todo lo contrario, si yo me he dedicado a enseñarle sobre sexualidad, porque llevo muchos años trabajando en esto y además estoy en las primeras, digamos, los primeros tesoros a educar son mis hijas. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde nos equivocamos? Yo no sé si usted como papá ha tenido esa misma experiencia. Tal vez usted tiene hijos pequeños, pero si tiene hijos adolescentes, usted me va a entender lo que le voy a decir. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué pasó? Bueno, esto tiene que ver con haberles dado celular tan pronto. Ellos tienen el mundo en sus manos. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Pues que les encantaba el celular. Nosotros empezamos a darle celular a los 14 años, entre 13 y 14. Es más, ellas ahorraron y lo compraron, o sea, tampoco fue niños de 8. No, los celulares comenzaron a tener una influencia muy grande hace más o menos 10 a 15 años. Y entonces comenzaron a tener su celular y nosotros como padres, bueno, muy bien, entonces vamos a cambiar de celular y le vamos a dar un celular nuevo, de buena capacidad. Y no nos estábamos dando cuenta el progresivo peligro en el que ellos se iban a encontrar. Hoy ya es claro. Hoy la agenda es clarísima. Antes la agenda estaba difusa, hoy la agenda es muy clara. Y atrás de esto tiene pues obviamente un marketing muy grande. Pero lo cierto es, papás, que los niños con un celular, con una tablet, con un smartphone, tienen el mundo en sus manos. Las personas que hablan mucho de este tema, o sea, la gente que trabaja en el tema de las redes sociales, nos está alertando a nosotros como padres y nos está diciendo, miren, es tan delicado que hoy todos los chicos tengan un celular como la palma de su mano, o sea, es la extensión de su mano, ¿cierto? ¿Por qué está siendo muy contraproducente? Porque hoy hay estudios que muestran que los chicos les está costando relacionarse físicamente con otras personas. O sea, cuando están en un lugar y están presencialmente, les está costando mucho relacionarse. ¿Por qué? Porque están viviendo relaciones personales. O sea, se están involucrando personalmente a través de las pantallas, a través del uso de los emoticones y a través del uso de los emojis. Y al hacerlo a través de las pantallas, ya no saben cómo relacionarse presencialmente. Es increíble lo que está pasando con este tipo de situaciones para los jóvenes. Pero aquí,
Otro punto importantísimo es el acceso a las redes sociales. Nosotros como adultos no entendemos muchas veces este mundo tan amplio, ¿cierto? Nosotros muy probablemente de todas estas redes sociales que le estoy mostrando aquí, ¿cierto? Probablemente usaremos una o dos, pero ellos tienen un mundo. Ellos tienen un mundo. Y usted aquí está viendo las dos últimas. Esta red social TikTok es una red social que ha cogido un impulso grandísimo. Pero mire, muchas aplicaciones de estas facilitan el acceso, la visualización y la participación en contenido adulto. Es más, yo digo contenido adulto que no debería ser tampoco para adultos, pero tristemente hoy el mundo de los adultos es el mundo de los jóvenes y aún de los niños. Entonces, el acceso a contenido que los niños no entienden, que va mucho más allá de su edad, que sencillamente ellos los confunde o les parece chévere y entonces comienzan a buscar más contenido, nos ha llevado al acceso a la pornografía. Y este acceso a la pornografía me tiene muy preocupada. ¿Por qué? Porque estamos viendo reportes en este momento donde el primer acceso a una situación pornográfica fue a los 8 años. Hace unos años estábamos hablando de los adolescentes, pero hoy el último reporte que me llegó la semana pasada está hablando de acceso a la pornografía desde los 8 años. Y yo me preguntaba, porque yo dentro de los grupos de trabajo que tengo con los niños, he visto chiquitos que han tenido acceso a la pornografía a esas edades, en primero y segundo grado. Y yo decía, bueno, estos son casos aislados, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero sí, tristemente, esta es una realidad. Y la realidad nos ha hecho pensar, bueno, papitos, ¿qué vamos a hacer? Pero déjenme acabar este cuento, este rollo que para mí ha sido bastante interesante entenderlo, porque se están desarrollando más plataformas. Si usted ha visto con todo esto de las elecciones en Estados Unidos y todas las personas que les han quitado la posibilidad de estar en Google, en Facebook, que hablando todo el tema de las Big Tech y todo esta censura, pues se han creado otras aplicaciones y tenemos, por ejemplo, Sarará, que es una aplicación que utilizan los jóvenes, donde los usuarios envían mensajes anónimos a las personas que conocen. Y tenemos otras aplicaciones aquí como Signal y Telegram que han cogido un impulso muy grande debido a toda esta situación que se ha vivido en los últimos meses. Entonces se van armando, digamos, teniendo más acceso a más tecnología y también vemos a los niños jugando, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pero desde que esté en la casa y juegue aquí, pues no hay problema. No hay problema, ok. ¿Qué están jugando? ¿Usted como papá o como mamá sabe que están jugando los niños? El 60% de los niños entre 8 y 11 años juegan Fortnite. Y usted aquí va a mirar los juegos más comunes en los niños de acuerdo a las edades. Esto es interesante porque mire, aquí le escribí, el anonimato de los jugadores y el uso de avatars permiten a los usuarios crear alter egos o versiones ficticias de ellos mismos, lo que es parte de la diversión. Sin embargo, también permite a los usuarios hostigar, acosar y a veces molestar a otros jugadores, enviando o publicando mensajes negativos o perjudiciales y utilizando el juego como una herramienta de hostigamiento. Si alguien no actúa bien, otros niños pueden maldecir o hacer comentarios negativos que se convierten en acoso. Entonces aquí veamos qué es el acoso. Y el ciberacoso, ¿qué incluye? Incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso, cruel sobre otra persona. Y esto puede incluir compartir información personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación y vergüenza. Yo le pregunto a usted, papá, y con esto no estoy diciendo saque a sus hijos y no les dé nada de internet, no, pero sí tenemos que empezar a saber qué vamos a hacer y espero que las cuatro propuestas que le voy a hacer les sirvan para empezar a tener control, más control sobre esto o a tomar decisiones dependiendo de la edad de sus hijos. Mire, uno siendo adulto, cuando recibe contenido falso, cruel o contenido que lo humilla o lo avergüenza, uno como adulto tiene mayor capacidad de respuesta, pero un niño no.
ni un adolescente. Son niños en proceso de formación que este tipo de cosas les hacen un daño terrible y hemos tenido niños aún suicidándose por esto. Entonces, ha avanzado el tiempo y ya podemos tener reportes claros de lo que esto implica. Y entonces decimos como padres, ¿qué pasó? Pues que la influencia del Internet y todos los medios sociales se las hemos dejado en su mano. Aquí está. Les hemos dado la posibilidad de tener el mundo en sus manos. Ahora, ¿esto qué implica para la vida de los jóvenes y de los jóvenes y de los niños? Cuando nosotros vemos situaciones de abuso sexual o abuso sexual en línea, situaciones de humillación, situaciones que hacen que esa persona sienta vergüenza, realmente es muy difícil para ellos equilibrar nuevamente su vida. De hecho, cuando nosotros vemos que hay situaciones de abuso sexual que no necesariamente tienen a un adulto y a un niño presente y que no se dan de manera presencial, sino por internet, porque hay mucho abuso sexual en internet, aún entre pares, aún los youtubers, que algunos youtubers están estimulando este tipo de prácticas, entonces vemos las consecuencias en el corazón y en el ser integral de los niños. Y yo quisiera mostrarle un estudio que hicieron en Argentina. Este primer estudio se hizo en iglesias evangélicas de Paraguay y Argentina, fueron 80 grupos locales de 15 denominaciones distintas, o sea que no estoy hablando de personas que no tienen un acercamiento a lo espiritual, estoy hablando del entorno espiritual. Y se hizo en el año 2001 y se volvió a hacer en el año 2011. Y en el 2011 entonces se tuvieron en cuenta 2.000 jóvenes de iglesias evangélicas de Argentina. ¿Y qué se encontró? Se encontró que ante el abuso sexual llevado a cabo en la familia, estos son los agresores. No voy a hablar mucho sobre esto, pero son personas que gozan de la confianza del niño. Si lo vemos en el internet, generalmente son personas que se hacen muy amigos del niño y que el niño considera sus mejores amigos y a veces lo llevan a una relación emocional de noviazgo para lograr el abuso. Entonces, ¿cómo vemos esto? Vemos que el abuso sexual no es la violación, no es ese acto fortuito que lo realiza un agresor que el niño no conoce, ¿cierto? Y que es violento generalmente y que el niño puede reconocerse como víctima. No, es que así no es la dinámica del abuso. La dinámica del abuso, por eso trae tantas consecuencias en la persona que ha sido víctima. Es una dinámica donde una persona que goza de la confianza del niño o del adolescente se acerca a ella de maneras equivocadas para acceder a su cuerpo. Ese es su objetivo. Por lo tanto, utiliza una plataforma emocional que es lo que hace que para el niño sea tan confuso y tan difícil entender que él no es culpable, entender que esto fue una situación que esa misma persona planeó. Y este mismo concepto se da en Internet, se da en las relaciones que muchos adultos o jóvenes mayores tienen con niños a través de Internet. Entonces quisiera mostrarle cuáles fueron las consecuencias de este tipo de situaciones que viven las víctimas. Mire, en cuanto a la atracción al mismo sexo, cuando los chicos, nadie decide sentir cosas especiales por personas del mismo sexo. Nadie decide eso, eso surge. ¿Y cómo surge? Pues surge y confunde. Y producto de esa confusión se toman decisiones, pero nadie las busca realmente. Esto tiene causas y una de las causas más importantes es lo que le estoy diciendo, es el abuso. Es esta relación emocional que llevó al niño a pensar, oiga, pero si esta persona que yo amo tanto me tocó y me gustó y sentí cosquillitas, ¿será que yo soy diferente? ¿Será que yo soy homosexual? Mientras que las niñas lo traducen como una agresión. Si esta persona me tocó y está mal y esto no debería haber pasado, entonces a metros con esa persona. La respuesta es distinta, pero desafortunadamente logran lo mismo y es una conducta homosexual o una conducta lésbica. Ese es, digamos que los factores más recurrentes. ¿No son los únicos? Sí, es correcto, no son los únicos. Pero desde mi enfoque de trabajo, esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque los chicos
experimentan mayor atracción hacia el mismo sexo cuando han sido abusados sexualmente. En el caso de los varones se triplicó la atracción, mientras que en las niñas se duplicó. Y esto nos debe dejar pensando, papás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sencillamente dejando que las cosas, les entregamos el celular, le decimos al colegio que es el colegio el que debe enseñar y nosotros siempre nos hemos mantenido a un lado. Mire lo interesante que es esto. Cuando en el año 2001 se veía mayor atracción al mismo sexo, estábamos hablando del 13% de los encuestados. Pero pasaron 10 años, donde se supone hubo cursos de educación en sexualidad, porque esto ha sido una constante. Los gobiernos piden que haya educación en sexualidad. ¿Y por qué no disminuyó, sino aumentó? Obviamente tiene que ver con todos los lobbies y todo lo que está pasando en el mundo haciendo de estas prácticas que van en contra del diseño original como un estilo de vida. Pero miren, créanme, esto no es del todo así. No es porque los lobbies estén haciendo fuerza, es por la cantidad de situaciones de abuso a las que están enfrentados los niños que no entienden y que los confunden. Y otro punto aquí que quiero resaltar como punto final, digamos, de esta encuesta, es que nosotros en nuestros países de América Latina hemos asumido como padres que los chicos son activos sexualmente y que ellos empiezan su actividad sexual muy pronto y que ese es el deber ser. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes son activos sexualmente. No, señores, permítanme un momento, entendamos lo que estamos diciendo. ¿En qué, cuál es la edad de inicio sexual? Por lo menos en Colombia. Nosotros pareciera que el deber ser de un chico adolescente es que a los 13 años o 12 se inicia sexualmente. ¿Usted se ha puesto a pensar en qué momento de su desarrollo psicosexual está ese niño? Ninguno de nosotros como padres se pone a pensar en qué momento está. Mire, está en el momento de los cambios. Hasta ahorita va a llegar su primer sueño húmedo. Las niñas hasta ahora, en el promedio, están experimentando su primera menstruación. Está hasta ahora empezando a llegar el impulso sexual, que es esa atracción física y emocional que ellos sienten hacia el otro. Y usted me va a decir a mí que ese niño que está preocupado por esos cambios ya puede tener actividad sexual. Ya entiende lo que es estar activo sexualmente, ya tiene capacidad de entender cuáles son las implicaciones de esto. ¿No será más bien que debido a esas experiencias que ha tenido, lo llevan a estar hipersexualizado y lo llevan a tener una edad de inicio sexual más precoz? Ahí está enfocado nuestro trabajo hoy. Y yo creo que nosotros como padres y nosotros quienes trabajamos en prevención de abuso, necesitamos abrir los ojos y entender que esto no tiene por qué seguir siendo así. Aquí hay un problema de educación en sexualidad que lo han manejado intencionalmente por años y nosotros necesitamos frenar esto por lo menos en nuestros hijos. Mire, usted dirá, pero es que en el mundo en el que estamos, cuando usted toma la bandera y usted entiende que sus hijos son su prioridad y que usted tiene una responsabilidad y empieza a enseñar sexualidad, Dios bendice eso. Sí, sus hijos pueden tomar decisiones. Yo entiendo, mis hijas las han tomado, pero le aseguro que la palabra de Dios dice que enseñe al niño en el camino correcto y cuando fuere viejo, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando usted enseña los principios y la cosmovisión del diseño original, los niños van a tener a qué referirse, van a tener un referente, van a tener la capacidad de discernir, van a tener la capacidad de ser críticos con lo que escuchan. Muy probablemente varias ideas van a estar rondando por su cabeza, pero le aseguro que ellos van a volver. Y esa es nuestra esperanza, porque no la tenemos nosotros como seres humanos, sino que Dios nos la da. Entonces voy a hablarle de 4 puntos que creo que hoy son importantísimos que usted tenga en cuenta. Mi oración por usted hoy es, por favor, papá, por favor, mamá, tenga en cuenta esto que le voy a decir. Hoy todos estamos diciendo cómo vamos a enfrentar este nuevo orden mundial, porque es una realidad. Hay un nuevo orden mundial y va a pasos agigantados. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Todos hemos tratado de buscar estrategias. Yo quiero poder ser propositiva, no solamente aportar a un problema que lleva muchos años, lleva una generación larga,
sino ser propositiva. Y estoy convencida que cuando nosotros como papás tomamos decisiones claras y empezamos a trabajarlas, Dios bendice nuestro esfuerzo. ¿Cuál es la primera propuesta que le hago? La primera propuesta es que no se deje confundir más. Que porque la Organización Panamericana de Derechos Humanos, que porque la Organización de Naciones Unidas, que porque la Organización Mundial de la Salud. No, perdónenme, entienda que estos organismos internacionales no son lo que eran antes. Hoy usted necesita reconocer los verdaderos derechos sexuales de los niños y los adolescentes, si es que les podemos llamar derechos sexuales, porque reproductivos no son, o sea, no deberían hacer. ¿Por qué los metieron a ellos en algo que es netamente de adultos? Por cuestiones económicas. ¿Cuáles proponemos nosotros que sean los derechos sexuales de los niños y los adolescentes? Ellos tienen derecho a vivir una sexualidad de manera gradual, respetando su desarrollo psicosexual. Tienen derecho a disfrutar de su inocencia y a no ser hipersexualizados. Tienen derecho a ir desarrollando autonomía de acuerdo a su desarrollo evolutivo, llegando a ser totalmente autónomos en la adultez. Tienen derecho a decidir, a recibir enseñanza de acuerdo a su edad y con un lenguaje apropiado en sexualidad. O sea, lo que viene pasando en sexualidad es diametralmente opuesto a lo que debería suceder. Aquí no se está teniendo en cuenta el desarrollo psicosexual de los niños y se les está exponiendo y llevando a la hipersexualización al mundo de los adultos para que sea normal para ellos permitir el acceso hacia su cuerpo. Por lo tanto, lo que está pasando ahorita es que estamos a portas de que la pedofilia ya no sea tipificada como delito. Yo quiero preguntarle a usted como papá o mamá, ¿lo vamos a permitir? Los niños tienen derecho a gozar de la educación de sus padres, cuidadores por excelencia, y ser enseñados en los principios y valores de sus padres. Tienen derecho a proteger las zonas privadas o íntimas de su cuerpo y a ser enseñados sobre que estas zonas no se tocan, no se juega con ellas y no se manipula emocionalmente a los niños para poder acceder a ellas. Y tienen derecho a no ser tratados como objetos sexuales de los adultos. Tienen derecho a ser protegidos por los adultos de cualquier forma de abuso, especialmente el abuso sexual. Esos son los derechos que deberían ser los derechos de los niños y los adolescentes en su sexualidad. Entonces, desde el nombre, cambiar derechos, salud sexual y reproductiva, ¿por qué no los cambiamos en salud en sexualidad? Porque no solamente es el entorno, no solamente hablamos de una situación física, hablamos de una situación integral. Somos seres humanos integrales. El otro punto, reconozca los derechos de los niños. Enseñe sexualidad. Mire, papá, no hay más tiempo. Si usted no coge esto en sus manos y comienza a hacer el estandarte y la bandera para sus hijos y les empieza a enseñar una cosmovisión bíblica, o sea, una cosmovisión desde el diseño original, tal como ellos fueron creados, de verdad, nosotros en este momento la batalla es muy, muy grave, muy grave. ¿Qué nos da Dios como estrategia? Enséñeles el diseño original. ¿Cómo fue que Dios los creó? ¿De qué manera Dios espera que nosotros vivamos nuestra sexualidad de manera sana y saludable? Mi propuesta es que ustedes urgentemente enseñen sexualidad retomando una cosmovisión bíblica de la sexualidad humana. Y hasta este punto usted dirá, pero yo no tengo ni idea cómo hacer esto. No sé qué les digo. Mire, en este momento tenemos muchas herramientas. Quiero que sepa que a través de su colegio, o sea, hoy usted está aquí porque el colegio ha tenido en cuenta el currículo que hemos desarrollado. Es una herramienta, no es la máxima, no es la mejor, no, es una a la que usted puede echar mano para poder saber cómo hacerlo. Entonces usted va a tener el recurso de diseño original, que es la herramienta que para este tiempo hemos llegado. Usted dirá, pero es que usted me está vendiendo un producto. No, yo soy la autora del currículo y mire, hoy más que nunca le quiero decir que he tenido que pagar un precio muy alto para llegar hasta hoy, que yo no entendía qué era lo que Dios quería hacer conmigo hace 12 años, pero hoy entendí que para esta hora he llegado. Y si este material resulta ser una herramienta para ayudarle a usted y para proteger a sus hijos y entender, ayudarles a tener factores protectores, fantástico, para esta hora llegué.
Este no es simplemente venderle un producto a usted, es que hay una herramienta. Hay una herramienta, hay talleres para padres, hay entrenamiento para los maestros, o sea, hay formas de saber cómo hacerlo. Le invito a que empiece a meterse en este tema y va a ver lo fácil que es, lo rico que es, los espacios tan lindos que abre con sus hijos, que ellos van a capitalizar después porque cuando son adolescentes van a ser, usted va a ser la primera persona a la cual le van a preguntar cuando usted puede manejar este tema con tranquilidad. Entonces, el diseño original va de primero a sexto grado y tenemos desarrollado currículo para preescolar en nuestra plataforma online de Amalos y currículo para adolescentes, que en este momento está online hasta noveno y esperamos que décimo y once lo podamos tener para finales de este año o para el segundo semestre, si Dios quiere. ¿Qué tiene de especial este material? Pues que tiene una cosmovisión bíblica, trabajamos todo desde el diseño original. Entonces le invito a que haga parte, a que tome esto como un estandarte, como una bandera, y lo que va a hacer su colegio es acompañar el proceso. Ese es el segundo punto. El tercer punto, le ruego que tome en cuenta lo que le voy a decir. Por favor, aplace lo que más pueda el que su hijo tenga un dispositivo electrónico personal. O sea, no le regale celular a su hijo, ni chiquito y ojalá adolescente. Mire, aquí las opiniones son diversas. Hay algunos autores que dicen que un celular es inadecuado en un menor de 13 años. O sea que un niño de 13 años puede manejar mejor un celular. Yo entiendo esa posición y la entiendo porque sí, podemos decir que el chico que ha sido correctamente enseñado pues puede entender y discernir que hay cosas buenas, cosas malas, cosas que confunden, ¿cierto? Y que no todo lo que él encuentra en el Internet es verdadero. Pero mire, hay tantos peligros para los chicos a los 13 años que yo soy partidaria de los autores que dicen, mire, yo sería radical en esto y yo le diría a mi hijo adolescente que de mi parte no va a tener celular hasta más o menos los 17 años, cuando él tenga un lóbulo frontal más maduro, que no sea tan desafiante, que no sea tan inmaduro para poder asumir el control de una plataforma mundial en sus manos y poder tener derecho a acceder al mundo. Entonces, papá, usted piénselo, pero menos de 13 años no le entregue un dispositivo electrónico a su hijo. Por favor, los niños a estas edades no deben tener dispositivos electrónicos propios. Y nosotros felices a los 4 años comprándole la tablet para que él tenga jueguitos. No, aquellas mamás que creen que dándole la comidita al bebé y que el niño vaya viendo algo mientras usted le da la comida para que el niño le coma, quiero decirle que más adelante usted va a sufrir por una adicción a los dispositivos electrónicos si continúa haciéndolo de esta forma. No haga eso. Los niños chiquitos no deberían tener acceso a ninguna plataforma electrónica. Si ustedes quieren ahondar sobre este tema, busquen en internet la regla de 36912 establecida o propuesta por el doctor Tisserot. Les va a ayudar a entender en qué momento los niños están, digamos, más maduros para poder asumir la tecnología. Y él dice, no le den tecnología a un niño pequeño. No permitan, el niño necesita espacios abiertos, necesita correr, necesita jugar, necesita aprender habilidades motoras. Y nada de eso ocurre cuando el niño está jugando con una pantalla. El otro punto que quiero dejar aquí es, por favor, sea muy juicioso colocando controles parentales. En este momento en donde estamos en la virtualidad, donde su hijo está pasando tanto tiempo en las pantallas, por favor, sea juicioso colocando controles parentales y ojalá revisándolos permanentemente. Fíjese que los controles parentales, la misma Policía de Tecnologías Informáticas nos está, dando controles parentales gratis. Así que ubique la Policía de Tecnologías Informáticas en Internet y usted puede bajar el control parental de ellos. Coloque horarios en el uso de dispositivos y el ocio digital. O sea, en este momento el niño está recibiendo clases a través de la pantalla.
Usted es el que decide cuánto tiempo juega el niño, si es que usted le va a dejar jugar en la semana cuando ha tenido tanto tiempo en la pantalla. Usted es el que decide, no el niño. Usted es el que debe poner horarios y debe controlar el ocio y, y los dispositivos. Y hoy más que nunca, papás, por favor, miren, una de las cosas que hacen que los niños estén más conectados es el aburrimiento. Sabemos que eso implica de nosotros más esfuerzos, sí, pero es que son nuestros hijos, son nuestros hijos. A veces se necesita un cambio en nuestra manera de verlos. Y por último, miren, todos los apps o los juegos que los niños bajen, por favor, mírelos usted primero. Mírelos usted primero. ¿Por qué? Porque hay niños que bajan apps que nosotros, para nosotros eso es chino, o sea, nosotros ni siquiera vamos a ver qué cosas a veces juegan los niños, pero en este momento, esos juegos muchas veces están estimulando a la violencia y a la violencia física y sexual. Entonces, les mando un aviso, papás, no estamos como estábamos hace 15 años, no es lo mismo. Hoy podemos tener evidencias de que esta cajita, ¿cierto? Que nos permite comunicarnos y que es tan chévere y que nos da una buena herramienta bien manejada, es muy buena, pero los niños no tienen la capacidad de manejarla con sabiduría y adecuadamente, por lo tanto, nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad. Papás, agradezco muchísimo su estadía conmigo en este tiempo. Dejo el micrófono para que podamos responder preguntas, observaciones y ideas, que entre todos podamos ayudarnos. Qué bueno fuera que fuéramos un movimiento de padres en este tiempo para ayudar y proteger a nuestros niños. Muchas gracias.